buenas tardes con todos. Mi nombre es Mauricio Arteaga. Yo soy ingeniero de producto del área técnica de Indeco. Y en esta ocasión vamos a tener una exposición corta, simple, rápida y directa de cables de media tensión para instalaciones fijas. Para esto vamos a ver nuestros objetivos, los cuales son mejorar nuestra comprensión sobre las características, funciones y terminologías de estos cables, en los cuales vamos a abordar los siguientes puntos: normativa, niveles de tensión, componentes de los cables, denominación de producto y denominación de productos. Al final habrá una sección de preguntas, como en toda exposición. Primero vamos a tocar los tipos de documentos normativos que podemos tener. Una norma, un reglamento o una especificación técnica. La norma es emitida por alguna entidad independiente, sea de algún país o sea internacional, que comprenda varios países. Tenemos los reglamentos, los cuales se deben cumplir en un área específica. En el caso del reglamento peruano, para Colombia, para Chile, Ecuador. Y luego tenemos las especificaciones técnicas, que esto nos van a importar mucho porque es un documento emitido por alguna entidad en específica, es decir, ENEL, EPM, CNL, y estos van a indicar el requerimiento específico de cada cliente. Tenemos distintos niveles de tensión. Para baja tensión tenemos el 0,6, 1 kV y 1,8, 3 kV. Y para media tensión tenemos los siguientes niveles de tensión: 3,6, 6 kV, 6,10 kV, 8,7, 15 kV, 12,20 y 18,30. ¿Pero qué significan esos niveles de tensión? Significan que el primero va a ser el voltaje entre fase y tierra, ¿ok? Entre el conductor y nuestro punto a tierra, que puede ser un conductor a tierra en el caso de multipolares o una pantalla metálica. Esto lo vamos a ahondar más adelante, pero lo principal es entender de que la primera tensión que nos señalan es la tensión entre fase a tierra. Luego tenemos la segunda tensión, la cual es el voltaje entre fases, y esa es la tensión nominal. Esa es la que nos va a importar para el sistema en el cual va a trabajar este cable. También se le llama voltaje de servicio, voltaje de operación, voltaje nominal. Ahora, según la IS 60502/2, la cual es una norma de fabricación, la cual nos va a indicar cómo debemos fabricar el cable, ¿ok? Comprendiendo estas tensiones que he mencionado anteriormente, nos cita en qué categoría debe estar el cable. Para esto nos da una descripción, siendo la categoría A un sistema el cual cuando hay un cortocircuito se desconecta en menos de un minuto, siendo la categoría B un sistema que se desconecte entre un minuto y una hora, pero no teniendo más de 125 horas al año de cortocircuito, y la categoría C, la cual no está comprendida ni por la A ni por la B, es decir, es superior a ambas. Esto va a depender de nuestro sistema. O sea, nos va a decir en cuánto tiempo se va a desconectar el sistema antes de que el cable empiece a fallar o durante el cortocircuito. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder determinar nuestra tensión nominal, o bueno, nuestra tensión nominal a tierra. Si yo tengo una tensión más elevada del sistema de 12 kV, y si yo sé que mi sistema va a estar en una categoría A o una categoría B, tengo que utilizar una tensión nominal de fase a tierra de 6 kV. Si yo supiera que mi sistema va a estar en una categoría C, utilizo un 8,7. Esto va a influir en cuál es el espesor final del cable. ¿Me dejo entender? Si yo tuviese un 6,10 kV para un sistema A o B, considerando 12 kV como mi tensión más elevada del sistema, voy a tener un espesor de 3,4 milímetros. Pero si yo tuviese una tensión más elevada del sistema de 12 kV en una categoría C y utilizase el 8715, voy a tener un espesor de 4,5.
Esto es, ¿por qué? Porque, como ya estaba explicando, la categoría A y B se desconectan en menos de un minuto o menos de una hora. Pero la categoría C, al tener que soportar más esfuerzos de cortocircuito, vamos a necesitar un mayor espesor de aislamiento para poder soportar esto de forma continua. Ahora, ya sabiendo un poco de qué tensión voy a utilizar en referencia al sistema y a mi tensión más elevada de la red, tenemos que definir qué conductor vamos a utilizar para un cable de media tensión. Principalmente se utilizan los cables de cobre para instalaciones fijas, pero para instalaciones aéreas o para disminuir un poco el costo, podemos utilizar aluminio. Recordemos que ambos tienen excelente conductividad eléctrica, siendo claros que el cobre tiene una conductividad mayor. Son resistentes a los ambientes agresivos y son fáciles de procesar y reciclar. Ahora, ¿pero cómo podemos fabricar nuestro cobre? Bueno, para explicarlo de forma sencilla, el cobre es fundido y reciclado y fundido en un horno y luego es enviado por una rueda de colada, el cual le da una forma semicircular y pasa un laminador, el cual nos da ya un alambrón de una forma circular propiamente dicha. Pasa decapado, el cual lo limpia de asperezas y luego pasa un bobinador. Este lo entrega como una bobina y en el caso de Indeco utilizamos alambrones de 8 milímetros. Esa es la fase antes que ingresa a nuestra planta. Una vez que ya llega Indeco, este alambrón de 8 milímetros tiene que ser trefilado. Este proceso lo que involucra es reducir el diámetro, bueno, el área del conductor mediante un dado. Este dado tiene un diámetro de salida menor al diámetro de ingreso. Entonces, se tensa el cable y se pasa a través de estos dados, de esos orificios, y se va reduciendo el diámetro progresivamente, hasta llegar al diámetro mínimo que Indeco ha calculado para cada uno de sus conductores. Una vez que hemos trefilado nuestro alambre, necesitamos cablearlo. Pero, ¿qué tipo de cableados tenemos? Bueno, acá tenemos una cableadora bien, tenemos una cableadora y tenemos distintos tipos de cableados. Primero tenemos el concéntrico, el más común, y bueno, más adelante voy a pasar a explicar un poco más los tipos de cableados, pero lo que quiero que entiendan aquí es que estos se van a formar en capas. Primero tenemos un alambre central y luego tenemos una capa de 6 alambres, los cuales pueden ir en sentido S o Z. Lo importante es que si yo tuviese una siguiente capa, ya de 12 alambres, estos van a tener que ir en un sentido inverso. Así sucesivamente hasta cumplir el número de alambres mínimos que me indique la IEC. Sí, la IEC, si bien mencioné la 60502/2, que es una norma de fabricación, también tenemos la 60228, la cual nos fija el mínimo número de alambres que debe tener cada sección y la resistencia eléctrica máxima que debe tener este cable. Ahora, en base a esta resistencia eléctrica máxima, Indeco calcula los alambres y el número de alambres que se debe utilizar. Luego tenemos los cableados bunchados, los cuales son en clase 5 y su particularidad es que son más flexibles. ¿Cómo se obtiene esa flexibilidad? Mediante la reunión de n cantidad de alambres muy delgados. Es decir, utilizamos alambres muy, muy, muy delgados y los juntamos en una gran cantidad. Estos nos permiten tener una mayor flexibilidad. Acá están los tipos de conductores que mencionaba anteriormente. Bueno, el conductor sólido, que antes se utilizaba para baja tensión y para instalaciones domiciliarias. El conductor concéntrico, lo cual se divide en 3 tipos: conductor compactado, conductor comprimido y conductor normal. Y luego tenemos los cables flexibles.
El conductor compactado es el estándar y el más utilizado para media tensión. ¿Por qué? Porque si vemos, aquí se ha perdido un poco la forma, ¿verdad? Ya no tiene esta forma circular. Esto es porque ha pasado por un dado adicional, luego de ser cableado, y este le reduce el diámetro y lo deforma, pero con esto quitamos los intersticios que existen entre estos cables. ¿Ok? Al eliminar los intersticios, tenemos un cable más compacto, más resistente, no hay tanto espacio para que haya alguna impureza, alguna humedad que ingresó al cable. También eliminamos que se acumulen el campo eléctrico dentro de estos puntos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí está. Mauricio, Acá puedo... disculpa, hay un ratito porque no vemos su pantalla. ¿No la ven? A ver, vuélvelo a compartir. Deme un momento, por favor. ¿Me pueden indicar cuál fue la última diapositiva que pudieron ver? Recién solamente, hace unos segundos. Cuando estaba explicando los tipos de conductores. Sí, recién. Ok. Qué extraño, yo no he cambiado nada. Y ahora sí ya podemos ver tu pantalla. Ok. Estábamos aquí en los tipos de conductores. Ok, tenemos el comprimido, normal y flexible. Ok. El sólido es conocido como clase 1 según la IEC, y los concéntricos sean normales, comprimidos, compactados en clase 2, y los flexibles o flexibles bunchados son clase 5. Todo esto según la nomenclatura de la IEC. Otras normas pueden tener nomenclaturas distintas como clase B, clase J, clase K. Ok. Luego tenemos nuestro primer semiconductivo, que va a ser la primera capa de este cable. Va a estar junto a la capa de aislamiento y el segundo semiconductivo, los cuales son extruidos en triple extrusión, es decir, se extruyen 3 capas al mismo tiempo. Ahora, lo que explicaba del cable compactado es que si nosotros tenemos, al reducir los intersticios, también homogeneizamos el campo eléctrico que es generado cuando el cable está energizado. Ahora, para proteger al cable, al aislamiento, que va a estar acá al centro, se aplica este primer semiconductivo, y esto es estándar para partir de cables de 5 kb. También están incluidos los cables de 3,66 kb. Luego tenemos el aislamiento propiamente dicho. Este es el que va a soportar todo el esfuerzo dieléctrico de la tensión de operación. Los materiales más utilizados son el polietileno reticulado TR, el cual es retardante de la arborescencia. La arborescencia es una falla, como se puede ver aquí, presentada cuando hay partículas de humedad en el cable y estas generan un cortocircuito, generando que el aislamiento se abra como un árbol prácticamente y daña secciones muy grandes del cable, dejándolo en muchos casos inutilizable. Este XLPTR ya es lo estándar en Indeco. Utilizamos siempre este tipo de XLP para los cables de media tensión. Y luego también existe el EPR, la goma de etil propileno, lo cual lo hemos dejado de fabricar, pero siempre le explicamos de que es un material un poco más resistente. ¿Ya? Y su principal característica era que soporta 105 grados centígrados. Pero actualmente Indeco también ha logrado obtener un XLP-TR de 105 grados. Entonces, el XLP no tiene nada que envidiarle al EPR. Luego de eso tenemos la segunda capa semiconductiva, la cual
La única diferencia con la primera va a ser, además de algún espesor específico que pueda tener alguna norma, va a ser que esta es pelable, lo cual significa de que, bueno, es de fácil remoción. Tú lo cortas un poco y la puedes jalar sin mucho esfuerzo. No necesitas una herramienta extra para retirarla. A diferencia del primer semiconductivo, el cual es adherente, es así, vas a necesitar aplicar mucha más fuerza para poder retirarlo. ¿Sí? Luego que tenemos nuestra triple extrusión, tenemos las pantallas metálicas. Existen distintos tipos de pantallas metálicas. Los más utilizados son las cintas de cobre y los alambres de cobre. Ahora, existen otras variaciones, como son alambres de cobre recubiertos sobre una cinta de cobre. También existen los alambres de aluminio. También hay la cinta de aluminio. Tenemos la cinta monoplacada de aluminio, el cual es utilizada cuando queremos un bloqueo radial de humedad, que eso voy a explicarlo un poco más adelante. Okay. ¿Cuál es la función de la pantalla eléctrica? Tiene dos funciones, la cual es proteger al cable de esfuerzos electrostáticos exteriores del campo eléctrico que se puede generar de otro cable que esté cercano, y el otro es para conducir la corriente de falla. Cuando el cable entra en cortocircuito, este va a llevar como si fuera un cable a tierra, y en su punto a tierra lo va a descargar. Es decir, esto tiene en la pantalla, la cinta de cobre es la que debe estar conectada al punto a tierra del sistema. Existe otro tipo de conformación más, el cual es como conductor neutro. ¿Okay? La diferencia es principalmente de uso. Si bien la pantalla de cintas o hilos va a conducir la corriente de cortocircuito, el conductor neutro va a ser un conductor más, es decir, va a estar energizado continuamente. Va a ser aplicado con alambres helicoidales. Está normado por la S94649, la cual te fija una conformación. Es decir, si quieres que el neutro concéntrico sea el 100% de la conductividad de la sección de fase, o si se requiere que el neutro concéntrico sea el 33% de la conductividad de la sección de fase. Hablo de conductividad, no de sección. Es decir, si yo tuviese un conductor de aluminio, yo puedo dar un conductor de neutro concéntrico de cobre y doy el equivalente eléctrico en el neutro concéntrico. No doy el equivalente de la sección de aluminio. Esto ya lo contempla la norma y te fija las secciones y las construcciones que puedes utilizar. Adicionalmente, la norma también te da una fórmula para que tú lo calcules manualmente por si necesitas otro tipo de conformación o algún calibre que no esté normado, como en el caso de los milímetros cuadrados. Esta norma más trabaja en AWGKC1000, en calibres americanos, pero si tú lo requieres en milimétrico, lo puedes calcular. Luego tenemos el revestimiento, chaqueta, cubierta externa. Tiene diversos nombres, pero la función es la misma. Proteger al cable del medio externo. ¿Ok? Si bien tenemos nuestro conductor, cobre o aluminio, tenemos la triple extrusión, la cual va a soportar el esfuerzo dieléctrico, la pantalla, el punto a tierra. Necesitamos una cubierta que proteja todas estas capas. Esta va a depender del lugar de instalación o el tipo de instalación que va a tener. Es decir, tenemos el PVC, el polietileno y las poliolefinas no halogenadas. El PVC es el policloruro de vinilo, el cual tiene excelentes propiedades frente a aceites, ¿sí? Es libre de plomo principalmente y es adecuado para el uso de forma enterrada. En suelos o en ductos.
Luego tenemos el polietileno, el cual sí también puede ser enterrado, no es un lugar ideal para enterrarlo, para enterrar en suelos, a diferencia del PVC, pero su ventaja es que puedes utilizarlo en ambientes húmedos. Es decir, el polietileno va a tener mejor prestación que el PVC en ambientes húmedos. Luego tenemos las poliolefinas no halogenadas, el material HFFR, el cual es Halogen Free Far Return, es decir, libre de halógenos y retardante a la llama. Ahora, hablo de retardante, no resistente, y es porque este cable, si bien sí se puede quemar, lo que hace es que el fuego se queme en una cierta área y no se expanda. Se queme, por darles un ejemplo, 1 metro, 2 metros como máximo, pero no se extienda a todo lo largo del cable. Esto lo pasa con diversas normas que te cita la IS 60502-2, las cuales van a tener ensayos de resistencia a la llama, ensayos de resistencia al incendio, medir la transmitancia, medir los gases ácidos y los gases halogenados emitidos por el humo cuando se queman estos cables. ¿Ok? Entonces tenemos 3 tipos de cubiertas para 3 tipos de casos distintos. La primera, en lugares industriales o instalaciones enterradas. La segunda, en ambientes húmedos, en lugares húmedos. También es utilizado mucho en lo que es sistemas de parques eólicos. Y luego tenemos las poliolefinas no halogenadas, las cuales son utilizadas en ambientes donde existe mucha afluencia pública, donde vas a tener, no sé, un aeropuerto y necesitas un cable de media tensión, deberías utilizar un cable de polifina no halogenada HFFR. ¿Okay? Entonces, esto, como menciono, es orientado al lugar. Existen otras propiedades y otros tipos de chaquetas, pero esas son las más utilizadas. Entre otras chaquetas, son ya variaciones como cualquiera de estas sumado a algún aditivo antirroedor, algún aditivo antitermita o una mezcla de ambos, un aditivo antirroedor antitermita. Ahora, estos usualmente son a pedido y no es lo estándar. Una vez que hemos terminado de diseñar o fabricar nuestro cable hasta la chaqueta, tenemos otras opciones como el autosoportado, el cual es 3 fases de cables aisladas, apantalladas y enchaquetadas, cableadas entre sí, y con un cable de acero, el cual es un portante. Este es el que va a soportar todo el peso del cable entre punto y punto, de donde va a ser instalado. Luego tenemos los cables multipolares, los cuales son aislados, apantallados, y luego recién son cableados. Estos van a llevar un relleno y luego una armadura, en el caso de ser solicitada. Digan. Creí que había una consulta. Cuando se realiza este cableado, se le agrega una atadura binder, una cinta de color, la cual te va a ayudar a identificar la fase. Es decir, la fase 1 la colocamos con una cinta roja, la fase 2 con una cinta azul y la fase 3 con una cinta negra. ¿Esas pueden variar? Sí. ¿Ok? Con eso vamos a poder identificar fácilmente cuál es la fase que estamos utilizando y evitar errores en la instalación. Okay. Encima de esta cinta recién va a ir la cinta de cobre. ¿Ok? En el caso de cables multipolares. En el caso de cables unipolares, que ya hemos visto, no lleva esta cinta porque no es necesario. Okay. Luego tenemos el conductor a tierra. El conductor a tierra es como ya se menciona antes, lo que va a conducir toda la corriente del cortocircuito.
Esto puede ser dimensionado según cuánta es la tensión de cortocircuito que se espera en el sistema y es solicitado, es indicado directamente por el cliente. Luego tenemos la cinta Mylar. Bueno, la cinta Mylar es para proteger a los alambres de cobre en la pantalla o para ingresar alguna cinta de bloqueo de humedad. También tenemos, existen también cintas de fibra de vidrio, las cuales protegen el cable de alguna llama o un incendio. Van a evitar van a retrasar el proceso de quemado. Luego tenemos el relleno, el que mencionaba hace un momento, y este no tiene ninguna característica en específico. Es decir, lo único que tiene que hacer principalmente es devolverle la forma circular al cable, el cual la ha perdido después de ser cableado, para poder aplicar alguna armadura, alguna cinta o alguna capa de enchaquetado superior. Ahora, este relleno lo que sí tiene que hacer es compatible con las capas siguientes. Es decir, si acá tenemos una chaqueta de PVC, lo mejor va a ser utilizar un relleno de PVC. Si tenemos una capa de polietileno, lo mejor va a ser tener una chaqueta de polietileno, porque así vas a tener materiales con las mismas características. Igual con el HHFR, porque si yo tuviese una chaqueta de HHFR y abajo tengo polietileno o PVC, ok, mi chaqueta va a soportar, pero una vez que la llama logre ingresar hasta el relleno, se va a empezar a quemar más fácilmente. Entonces, no hay no hay un sentido lógico entre utilizar capas distintas. Ahora, estos son principalmente llenados como una extrusora, digo, de forma extruida, pero también existen hilados, los cuales pueden ser de polipropileno o yute. Luego tenemos la armadura. Existen distintos tipos de armadura, de alambres de acero galvanizado, alambres de aluminio, latón, cobre duro, puede que sean cintas helicoidales, pueden ser, como menciono, alambres. También existen las armaduras interlock, las cuales tienen excelentes propiedades a los impactos y son resistentes a los roedores, o sea, al desgaste por la mordedura de algún roedor. Va a soportar mucho una armadura interlock. ¿Sí? También los cables, ¿cómo? Los cables con armadura de alambres se pueden instalar en tiro de mina para soportar este esfuerzo vertical que se tiene al instalar los cables, pero estos son a pedido específico. Con eso me refiero que el cliente tiene que dar cuánto es la caída vertical y cuánto es el factor de seguridad que están considerando. En base a eso, Indeco fabrica un cable con un número de alambres exacto para poder soportar todo el peso del mismo cable, pero el cliente tiene que dar esta información. El factor de seguridad lo podemos asumir como un valor mínimo, pero la distancia de la caída, eso sí tiene que darlo sí o sí. ¿Okay? De forma general, para cables unipolares se utiliza una armadura de aluminio, pero para los cables multipolares ya utilizamos el acero galvanizado, el cual es más resistente. ¿Okay? Luego tenemos, ya que tenemos la chaqueta probablemente, pero ya la hemos visto a este punto, tenemos un cable opcional, el cual es el bloqueo de humedad. Existen 4 tipos de bloqueo de humedad. El primero es el bloqueo en el conductor, el bloqueo longitudinal en el conductor. Luego tenemos el bloqueo en la pantalla. Esto va a llevar cintas que absorben la humedad. Es decir, estas cintas cuando se ven en presencia de humedad van a absorberla, la van a encapsular y no la van a dejar salir.
van a ser como estos paños super absorbentes, ¿sí? Por decirlo así, y van a evitar que la humedad llegue a algún punto que esté energizado o perdón, a algún punto donde pueda generar un cortocircuito. ¿Ok? La tercera opción es tener un bloqueo tanto en el conductor como en la pantalla. Ahí tenemos tres: conductor, conductor y pantalla. Y el último es el bloqueo radial, el cual se va a aplicar una cinta monoplacada de aluminio sobre la triple extrusión, ¿ok? O sobre una pantalla, y esta va a ir adherida a la chaqueta externa. Me explico. La cinta monoplacada de aluminio es una cinta de aluminio, con el mismo nombre, y tiene una película de poliéster. Este poliéster, cuando se extruye la chaqueta exterior, ¿sí?, se va a fundir ligeramente y se va a adherir a la chaqueta. ¿Ok? Vamos a tener nuestra pantalla, nuestra cinta monoplacada de aluminio, nuestra chaqueta encima, se va a adherir y va a evitar que ingrese el agua por este medio. ¿Ok? Y para este tipo de cintas monoplacadas de aluminio se utiliza obligatoriamente el polietileno, debido a que es el que tiene mejor prestación a la humedad. ¿Podrías utilizar PVC o podrías utilizar HHFR? Sí, pero al no ser tan resistente a la humedad, si necesitas colocar un bloqueo radial, lo mejor es utilizar una chaqueta que tenga la mejor prestación a la humedad, es el polietileno. Una vez que ya hemos elegido qué componentes va a tener nuestro cable, desde el conductor hasta la chaqueta, hemos definido qué tensión vamos a utilizar, tenemos que también entender un poco más de cómo vamos a nombrar este cable. Bueno, según la NTP, la norma técnica peruana 370.255 del 2014, tenemos la siguiente designación de cables. N cuando tiene un conductor de cobre, Na un conductor de aluminio, seguido a este N o Na se va a utilizar alguna de esas nomenclaturas, sí, que tiene un aislamiento de goma, de PVC, de polietileno. Claro, acá es polietileno solo, de polietileno reticulado. La diferencia entre estos, bueno, uno es que ha pasado un proceso de reticulación, se han enlazado sus cadenas y lo han vuelto cadenas moleculares y lo han vuelto más resistente. Un claro ejemplo es que el polietileno reticulado puede soportar 90 grados de temperatura de operación continua y 105 en algunos casos especiales, mientras que el polietileno solo resiste hasta 75 grados. ¿Sí? Este es un material termoplástico, es decir, se amolda a la si tú le aplicas mucha temperatura, ¿okay? Mientras que el polietileno reticulado, solo cuando lo calientas por primera vez, lo puedes amoldar, pero una vez que se reticula, cuando se enfría ya no lo puedes moldear, se queda fijo, por eso es termostable. Se calienta y luego es estable. El termoplástico se calienta, pero luego es maleable. La cubierta o es HHFR, según el OH, y cuando el cable tiene pantalla metálica, es decir, todos los cables de media tensión, o algunos de baja bajo ciertos requerimientos, es S, SA, SE, SEA, para decir pantallas de cobre, aluminio, multipolares de cobre y multipolares de aluminio. Tenemos la pantalla compuesta por cinta, por alambres, por una malla, los neutros concéntricos, el C, lo que ya hablaba hace un rato, las armaduras de acero, de aluminio, en flejes, alambres, interlock, y la nomenclatura de los bloqueos de agua, OL para el conductor, F para la pantalla, y 2OL para el conductor y pantalla. Acá tenemos algunos ejemplos de denominaciones. Si tenemos un cable multipolar
XLP, de aislamiento XLP y un material de chaqueta de PVC, tendríamos un N2X-SI, asumiendo directamente que es cobre, porque no nos da mucha información sobre el conductor. Cuando es un conductor de aluminio, usualmente el cliente te lo va a fijar directamente. Te va a decir, necesito un N2X-SI de aluminio. Te va a hacer la aclaración que es de aluminio. Y los autosoportados, que me parece que no me... Ah, acá está. Si no había mencionado, los cuales tienen la misma nomenclatura de un cable unipolar, con la diferencia que al final tiene un guión S, para indicar que va a tener un neutro soporte de acero galvanizado. Este acero galvanizado puede venir desnudo o enchaquetado, si es que va a estar instalado en un lugar donde exista bastante abrasión. Hemos podido entender nuestro cable, su construcción, ¿okay? El tipo de cable, un poco algunos ámbitos de la norma, las tensiones. Ahora vamos a ver un poco los equipos de prueba de control de calidad referente a Indeco. Tenemos medidores de espesor, ¿ok? Con eso se va a sacar un reporte de cuánto es el espesor promedio o mínimo en un punto de cada cable. Esto va fijado a una norma, la norma IS 502/2 me hablaba de un espesor nominal, pero también te habla de un espesor mínimo. Es decir, la norma te dice, no te debes pasar de este valor. Si tú tienes algún punto en menor a este valor, ok, tu cable se considera que no pasa la prueba o no sirve para este nivel de tensión. De repente para un nivel de tensión más bajo te puede servir. Pero con esto la norma e Indeco garantizan de que el cable va a soportar una cierta tensión. Ahora, no es la única prueba. También tenemos los medidores de resistencia del conductor. Con esto medimos la resistencia máxima del conductor y podemos indicar que el cable va a aportar una cierta cantidad de corriente, de amperidad. Esto es una prueba de tensión para cables de baja tensión, lo cual es sumergido en agua. Y también se aprovecha y se mide cuánta es la resistencia del aislamiento, la resistencia eléctrica. Acá tenemos la jaula Faraday de Indeco, al cual evita muchas interferencias electrostáticas exteriores, y aquí se realiza la prueba de tensión y la prueba de descarga parcial, la cual es, según el nivel de tensión, la norma IS 502/2 te fija un valor de tensión, el cual tiene que estar sometido a 5 minutos, ¿ok? Y con esto, si el cable no tiene ninguna falla, es decir, ningún cortocircuito, se garantiza de que va a bajar normalmente a la tensión que está diseñado y a la tensión que se le ha hecho de prueba. Es decir, si tengo un cable de 18-30 kV, durante 5 minutos se le va a aplicar 63 kV. Si soporta, se garantiza de que el cable está en óptimas condiciones. Si el cable fallara, puede ser por diversos motivos. Una mala extrusión, alguna porosidad que haya quedado, también humedad que se haya metido dentro del cable. Principalmente son los casos. ¿Okay? Y luego se realiza la tensión de descarga parcial, lo cual es 1,73 veces la tensión de fase a tierra. Y ese se realiza durante 1 minuto al final de la prueba. Bueno, acá tenemos un poco de los equipos de laboratorio. Al fondo tenemos un horno de aire caliente y tenemos un dinamómetro, el cual mide cuánta es la resistencia a la tracción de los plásticos que utilizamos. Esos también son fijados por la norma. La norma IS 502/2 te fija cuánta es la resistencia a tracción que debe tener el polietileno, cuánta es la resistencia a tracción que tiene que tener el PVC, el XLP, el HFR, los compuestos que vas a utilizar. Esto se realiza en una prueba tipo antes de la fabricación. Bueno, cuando se definen las materias primas.
La prueba de descarga parcial y la prueba de espesor y resistencia del conductor son pruebas rutinarias, es decir, se prueba a cada conductor que se fabrica, a cada carrete que se fabrica. Todos los cables Indeco son probados por las pruebas de rutina existentes. Para el caso del HHFR tenemos también las pruebas de fuego y pruebas de la resistencia a la llama y las pruebas de emisión de gases de humos negros. Acá tenemos una cámara donde se quema el cable y mediante una ventana se va identificando cuánto es la transmitancia, cuánto es el porcentaje que se puede ver cuando el cable está siendo quemado. ¿Okay? Eso es para los cables HHFR. Y luego tenemos nuestras cámaras de prueba de llama, sea llama vertical o sea en charola vertical, o en el caso de alguna prueba de horizontal. ¿Okay? Esos también son normados, ya no tanto por la IS 502/2, sino esta ya te fija otras normas de ensayo, las cuales te explican el procedimiento y los requerimientos que debe tener estos ensayos.